Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz del Señor en cada uno de sus hogares y sus corazones. Quien les habla y saluda a su hermana en Cristo, Gloria Cacho, desde La Ceiba, Honduras. Gloria al Señor. Quiero compartir un testimonio sobre el yugo desigual. Hermanos, cuando eh, yo empecé a andar con mi esposo, eh, pues mis hermanas me llevaban a la iglesia cuando tenía como 12, 13 años, pero yo solo iba a la iglesia por ir, porque no le tomaba importancia a las cosas del Señor. Eh, luego eh, empecé a andar con mi esposo, a convivir con mi esposo. No éramos casados todavía, sino que empecé a tener relaciones con él. Salí embarazada de mi hijo mayor y todavía no nos habíamos casado. Al, los siguientes 2 años tuvimos otra bebé y yo fui la primera en venir a los pies de Cristo. Eh, Cuando nos conocimos y empezamos a convivir, ninguno de los dos era cristiano. Sin embargo, hermano, cuando yo empecé a, a venir a la iglesia, yo era una cristiana arrepentida, pero no convertida, porque yo hacía muchas cosas que él me decía, las cosas que hacía en el mundo, todavía las practicaba, ya siendo aparentemente cristiana. Luego de ese tiempo no nos habíamos casado, pero yo le decía a él que yo me quería casar porque quería servirle al Señor en el ministerio de alabanza de la iglesia donde yo vivía, donde yo iba, perdón. En la iglesia, al principio sí se hablaba del pecado, pero ya después la cosa todo se volvió normal, o sea, se convirtió en una de las megas iglesias apóstatas. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y yo sentía en mi corazón que algo estaba mal. Sin embargo, siempre lo practicaba. Eh, Cuando vino un terremoto aquí a Honduras, yo empecé a pedirle a Dios, porque me dio mucho miedo, entonces empecé a pedirle a Dios que convenciera a mi esposo para que nos casáramos, porque yo sabía, yo le decía al Señor, de nada me sirve estar 7, 8 años en una iglesia, si sé que si muero ahorita me voy al infierno porque yo no estoy casada, yo estoy en fornicación, yo le decía al Señor. ¿De qué me sirve, le decía yo al Señor, estar en la iglesia si yo no estoy casada y si me muero me voy a ir al infierno? Porque tu palabra dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Pues entonces, hermanos, estuve orando todo ese año en ayuno, orando, me levantaba en las madrugadas a orar, empecé a sacar los documentos en fe, los ungía, oraba y declaraba que ese era mi año, que este año yo me iba a casar y en fe. Y pues cuando mi esposo vino de un viaje de trabajo, él me dijo que nos íbamos a casar. Entonces nos casamos, amados hermanos. Ya teníamos 2 hijos y el pastor donde me congregaba, porque cuando yo empecé a andar en la iglesia, eh, yo sabía que estaba muy mal. Pues nos casamos, amados, y miren, no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque hay cosas que él incluso a veces me dice que yo estoy loca porque he dejado muchísimas cosas que hacía en el mundo y aún que hacía con él empezó a decirme que ahora los pastores y la religión se estaban metiendo en su hogar, en su matrimonio. Y yo le decía, no, no es el pastor, ningún pastor a mí me ha aconsejado, sino que la palabra de Dios me dice que yo no tengo que practicar esto, que yo no tengo que hacer esto. Y él me decía, estás mal, no tomes la cosa muy a pecho, no leas mucho la Biblia porque vas a quedar loca, estás quedando loca, ya para vos todo es pecado. Hermana, hermano, para el impío
La sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, como dice la palabra, para el impío es locura. Pero para nosotros que sabemos que es la santidad y que es la sabiduría de Dios, para nosotros no es locura, es conocimiento, es sabiduría espiritual, pero para el impío eso es locura. Entonces, él me decía, incluso hay momentos que él me decía, vos estás mal, vos estás loca, esa Biblia te tiene loca. El Señor me dijo, hermano, que Él me había dado este hombre. Me dijo de que la obra que Él había comenzado en mi esposo, Él la va a perfeccionar. Eh, Hermanas, ustedes no saben en mi corazón cuánto yo anhelo que Él esté en un nivel espiritual igual que al mío, porque cuando uno está con un verdadero cristiano, hermano, cuando uno está con una persona que es arrepentida y convertida, las cargas son más fáciles porque ya no se pelea en la carne, ya hay dos comunión, que el uno levanta al otro, el uno le dice no, cualquier cosa, no, vamos a orar, nos vamos a meter juntos en ayuno. Hermanos, como el Señor me había metido a un tiempo de ayuno antes de que mi esposo viniera de trabajar, eh, que viniera a casa, eh, hermana, yo estaba delgada y él me decía de que estaba bien delgada, que la Biblia me tenía loca, que no sé qué, muchas cosas. Entonces yo le decía, yo tengo que obedecer lo que el Señor me dice. Y el Señor me pidió ayuno. Entonces él me decía, no es lo mismo, hermano, no es lo mismo estar, que los dos estemos en un mismo sentir, que los dos estemos en un nivel espiritual igual, a que uno esté en el cristianismo y el otro esté en el mundo. Hermano, cuando el impío no es lo mismo que nosotros estemos con una persona impía que no conoce verdaderamente de Cristo, porque todo lo que hacemos para él, para esa persona es locura, todo lo que hacemos está mal. Yo le digo a mi esposo, yo no le tengo miedo a esto del virus porque yo sé que ninguna placa va a tocar mi morada porque yo no ando en pecado. Entonces él me dice, él todo lo materializa, él todo es natural, naturaliza, todo lo naturaliza. Que vos cómo no vas a tomar medicina, que cómo no le vas a dar medicina a los niños. Mis hijos y yo no tomamos medicamentos porque sabemos que nuestro sanador es Jesucristo. Y para todo él, que los mejores médicos, que la medicina, él cree esto y lo otro. Y yo le digo, no, eh, todo espíritu, toda enfermedad es un espíritu. ¿Cómo vas a decir eso? Me dice, o sea, él siempre busca algo en que debatir. Sin embargo, él ha visto la gloria de Dios en su vida, de cómo Dios lo ha libertado de muchas cosas, cómo Dios a través de su misericordia para conmigo ha alcanzado él misericordia y él ha visto la gloria de Dios. Entonces, él ha estado, lee la Biblia, porque mis hijos y yo le decimos, entonces él está empezando a leer la Biblia, ya no se mete tanto en las cosas que yo hago por lo de la Biblia. Cuando lo de la ropa, él se metía con lo de la ropa, cuando yo no empezaba a ponerme pelo o plancharme el pelo, alisarme el pelo. Él me decía que ahora ya no me cuido, que ahora estoy descuidada y muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Y yo le digo, no, porque si Dios me hubiera querido con el pelo liso o con el pelo planchado o me hubiera querido con pantalones o con pintura, Él desde pequeña, desde que yo nací, me hubiera mandado con pelo liso y con pintura. Entonces él cae a la razón y él me dice, bueno, tenés razón, pero tenés que cambiarte así. No, le digo yo, porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que estar desnudándonos ni muchas cosas. Entonces él ahora mira algunas cosas que dice, wow, esta no es cristiana porque hace esto, hace lo otro y hace lo otro y se desnuda y esto y lo otro. Ella no es cristiana porque usa pantalones o ella no es una verdadera cristiana. O sea, él ahora conmigo también ha aprendido, sin embargo ha sido una lucha
constante, hermano, fuerte, porque el ministerio de uno como que se medio estanca un poquito cuando el esposo no es convertido. Gloria al Señor, porque mi esposo es arrepentido, sí, lee la Biblia ahora, pero no es convertido. Él tiene fe en algunas cosas, pero en otras no. Entonces no es lo mismo. Él no, bueno, ¿para qué decirles? También tenía cuando llegué a la iglesia, habían unas muchachas jóvenes eh, que ellas cantaban en el ministerio de alabanza, vírgenes, eran jóvenes vírgenes como de 17, 18 años, y llegaron unos muchachos a la iglesia, uno era drogadicto y la muchacha se enamoró, una de las muchachas se enamoró de uno de ellos y él le decía que le gustaba una cristiana y que por ella él iba a cambiar, hermanos, se han casado, después él la golpeaba, la sacó de la iglesia porque tenía celos, la muchacha se fue al mundo. Después de ser una niña consagrada a Dios, una niña temerosa de Dios, la muchacha se salió de la iglesia por él y se fue al mundo, se dejaron y ahora ella tiene otra pareja. Entonces, no es fácil vivir en yugo desigual, hermano. Y cuando uno es conocedor de la palabra y se viene a meter con un impío, las consecuencias son muy caras y uno llora toda su vida. Hay cosas que mi esposo dice que a mí me duelen mucho. Y yo le digo al Señor, Padre, ten misericordia, ábrele el entendimiento, ábrele los ojos espirituales para que pueda ver y entender muchas cosas en el espíritu. En el espíritu. Sin embargo, mi fe y mi confianza está en el Señor, porque el Señor me ha dicho que la obra que comenzó en mi esposo, Él la va a perfeccionar. Claro, los dos éramos impíos cuando nos juntamos. Yo no era cristiana cuando me metí con él. Yo después fue que después de 6 años de convivir con él, yo vine a los pies de Cristo. Entonces, pero no ha sido fácil, hermano, no ha sido fácil. Y ha habido veces que que quería salir corriendo, pero yo decía, no puedo salir corriendo porque ya somos casados y yo no me puedo divorciar, ¿me entiende? Entonces, la cristiana que anda con un novio que no es cristiano, hermanito, aléjese porque las consecuencias después son caras, porque la palabra de Dios es clara. Y a veces ellos son, mientras andan de novio con uno, todo es bonito, pero ya después, cuando ya uno se casa, recuerde que uno tiene que respetar al esposo, entonces ya el novio ya empieza con celos y ya no lo deja ni ir a la iglesia a uno, ya quiere que uno haga actos aún en el sexo que no son bien vistos para el Señor y muchísimas cosas, hermano, muchísimas cosas. Dios les bendiga, espero que este testimonio les sirva de ayuda para aquellos que, tanto los que están en fornicación, recuerden que la vida del hombre es como la flor del campo, nadie sabe cuándo va a morir y por eso debemos de estar preparados todos los días y buscando cada día la perfección en Dios, gloria al Señor, buscando cada día estar en santidad y vivir como Dios quiere, estar preparados porque nadie sabe cuándo le va a tocar. Gloria al Señor. Entonces, les amo en el amor de Cristo. Eh, Acerquémonos más a Dios. Eh, Obedezcamos la palabra del Señor. Y porque si la obedecemos vamos a tener recompensas buenas para el Señor, aún cuando uno ya se convierte de verdad y quiere andar en santidad como Dios manda. Los amigos también se le alejan porque yo tenía una buena amiga, una excelentísima amiga. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando Dios empezó a tratar conmigo, yo empecé a convertir, el Espíritu Santo empezó a convertirme. Ella ya decía que yo andaba mal, que yo no me tenía que vestir como vieja, que yo tengo que vestir para agradar a mi esposo porque yo estoy casada y que no sé qué. Y empezó a decir, hermanos, a resumida cuenta que ella ya no habla conmigo,
se alejó de mí porque ella se pinta el pelo, ella corta el pelo, ella usa pantalones y para ella yo estoy loca. Y otra compañera también que se llevaba excelentísimo conmigo, éramos íntimas amigas, como dicen. Cuando ella empezó a escuchar que yo me había convertido a Cristo, ella con una mala expresión dijo que yo ya me había, y dijo la mala palabra, eh, y dijo la mala palabra, y que estaba loca, que yo, porque, ay, que ya me habían perdido, porque yo me había convertido al Evangelio. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque Él me rescató, Él me convirtió, Él me enseñó, me ha enseñado muchas cosas y le digo, hermano, yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada de lo que venga porque sé que Dios me tiene en el hueco de su mano. Sé que cualquier cosa de lo que se escuche y de lo que viene al mundo, de las señales antes del fin que vengan a esta tierra, sé que ninguna de ellas me va a tocar, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi familia, porque eh, yo estoy cubierta y ellos alcanzan misericordia. También estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sé que Dios nos tiene en el hueco de su mano y que nada nos tocará. Ustedes no saben la confianza y la esperanza que tengo en el Señor. Hermano, yo duermo en paz, sabiendo que cualquier cosa que pueda venir terremoto, pueden venir llenas, puede venir lo que venga, puede venir maremoto, sé que yo y mi casa estaremos cubiertos y que nada nos va a, a sorprender, nada nos va a matar, nada nos va a, a tocar. Sé que aunque vengan hambre, pestilencia, nada me va a tocar porque su palabra es clara. La palabra de Dios nos dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. La palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra dice que el ángeles enviará alrededor de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. O sea, yo mi confianza está puesta en lo que Él dijo, que sé que es verdad, que es real, que Él no se va a arrepentir y que se va a cumplir todo lo que Él ha prometido y que se cumple, porque lo he visto. Gloria al Señor, les amo en el amor de Cristo. Gracias, espero que este testimonio sea para edificación de la iglesia y que obedezcamos al Señor, hermano. No nos metamos con personas que no sirven al mismo Dios que nosotros alabamos, porque las consecuencias son caras, se llora amargamente cuando uno no está en el mismo nivel, cuando uno no está eh, sirviendo al mismo Dios, se llora, hermano, se llora. He llorado mucho, he rogado mucho, he clamado mucho. He visto la misericordia de Dios porque Dios tiene misericordia por cuanto yo no era cristiana en el tiempo que me metí con Él. Sin embargo, he pagado las consecuencias. Últimamente, un tiempito atrás, él me trataba como que yo estaba loca, que porque había contado a las personas lo que había hecho él, sobre el perdón y el testimonio que di sobre cuando él me fue infiel y que Dios permitió que yo lo perdonara. Él me dijo que yo estaba loca, como iba a andar divulgando nuestra vida privada. Yo le dije que no, que eso no era para avergonzarse, porque ese testimonio le ha ayudado a muchas personas y le va a ayudar a muchas personas que están pasando o han pasado lo mismo que nosotros pasamos y no han podido perdonar. Entonces él me dijo, vos estás loca, vos estás mal, que cómo vas a andar divulgando nuestra vida privada. Eso no fue vida privada, les dije yo, porque cuando usted andaba con esa muchacha, usted no andaba escondida, usted, algunas personas la vieron, y si hubiera sido vida privada, nadie se hubiera dado cuenta, pero
Por cuanto yo me di cuenta, hay muchas personas más, entonces eso ya no es vida privada, le dije yo, y esto es para edificación de la iglesia y para testificar de la grandeza de Dios. Y si Dios me dice, haz esto, yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga, amados hermanos.